Toma uno. Échale, vampiro. Diario de Rodrigo Bastidas, noviembre 11 del 2022. Anoche llegué al castillo del conde Rapalino, que queda en las lejanas tierras de El Salitre. Antes de llegar tuve que atravesar inexplorados terrenos llenos de gente pintoresca que, en su idioma local, intentaban evitar que llegara a estos lejanos reinos. Al bajarme en la última parada del bus alimentador, ya eran las 11 de la noche y la única presencia en el paradero era la del conde. Su figura oscura y terrorífica destacaba en contraste con los asombrosos paisajes de los más altos picos andinos, donde los perros aullaban a la luna. ¡Au! Lo profundo de los ojos del conde solo eran comparables con la eterna soledad en la que este aislado paraje se encontraba. El conde Rapalino me miró directo a los ojos y me dijo: Rodrigo, marica, ni siquiera estamos a 20 cuadras de tu casa. Tratando de hablar el idioma local, intenté explicarle al conde que había pasado toda la tarde leyendo Drácula de Bram Stoker. La respuesta de este extraño hombre me dejó no menos que sorprendido, tanto por el contenido de sus palabras como por el uso excelente del español que tiene. Yo sé, hombre. La vaina es que hoy vamos a hablar de Drácula, pero no de la paleta, lastimosamente, sino del libro de Bram Stoker. Oh, amigo lector, mi sangre se heló al descubrir lo que el destino deparaba a este episodio. Hola, amigas y amigos de Estereoscopio. Yo soy Rapalino. Y yo soy Rodrigo, el conde Rodrigo. Y el día de hoy les vamos a hablar de Bram Stoker. O mejor, de Abram Stoker, porque Bram es como la versión cortita de Abram. Es como cuando a ti te decimos Rodri. Más o menos, o por ejemplo cuando a Samantha le decimos "Hey Sam", O a Lancelot Lan. o a Daniel le decimos "Hey Dan", O como cuando a Fizzy le decimos Fi. Bueno, o así, ya, perdón, ya, pues Telescopio le decimos "Es". Bueno, Bram Stoker nació el 8 de noviembre de 1847 en Dublín, Irlanda, es irlandés. Sus padres fueron Abram Stoker y Charlotte Matilda Blake Thornley, quienes definitivamente tenían nombres de libro de terror. Sí. y si esto no fuera poco, Stoker pasó su temprana infancia postrado en una cama con una enfermedad desconocida hasta que comenzó la escuela a la edad de los 7 añitos, cuando al parecer se recuperó por completo. Después de que se recuperó, creció sin más enfermedades graves. Seguramente se agripó, pero grave, nada grave. Incluso se destacó como atleta en el Trinity College de Dublín, al que asistió de 1864 a 1870, y se graduó con una licenciatura ese mismo año y después hizo una maestría que terminó en el 75. Stoker se interesó en el teatro cuando apenas era un estudiante y posteriormente, mientras trabajaba para el servicio civil irlandés, se convirtió en crítico de teatro para el Dublin Evening Mail. En esa época había algo muy particular, y es que los críticos de teatro gozaban de poca estima. Pero Stoker atrajo la atención porque era muy bueno siendo crítico de teatro y tenía muy claras las ideas. Entonces, en diciembre de 1876 hizo una crítica favorable de un montaje de Hamlet que hizo Henry Irving en el Royal Theatre. Irving invitó a Stoker a cenar en el hotel de Sherborne, se hospedaba, se hicieron amigos. Buena Y onda. gracias a esta amistad, precisamente, Stoker comenzó a escribir historias. Y la London Society publicó Crystal Cup en 1872. Posteriormente publicó The Chain of Destiny, una historia dividida en entregas que salió en The Shamrock. Sin embargo, Stoker seguía escribiendo libros académicos, así como muy empresariales. Tal. Y en 1876, mientras era funcionario en Dublín, obtuvo su primer éxito en ventas con el libro The Duties of Clerks of Pretty Sessions in Ireland. Bueno, este libro, The Duties of Clerks of Pretty Sessions in Ireland, fue el segundo libro, ojo, académico de Bram Stoker. Académico, no olviden esa palabra. Durante muchos años, este libro se consideró la obra de referencia estándar para los secretarios de los tribunales locales, de los casos civiles y penales menores en Irlanda. Fue publicado por primera vez de forma privada en 1879 en Irlanda por John Falconer Dublin. Y, ojo, lo que es escribir bien, en mayo del 2000, Classic Books volvió a publicar The Duties of Clerks of Pretty Sessions in Ireland. Y se agotó como pan caliente. Un libro sobre eso, y esa edición del 2000 ya no se consigue. Excelente. En el 78, 1878, se casó con Florence Balcombe. Ella era una socialite, cuyo antiguo pretendiente había sido Oscar Wilde. Stoker conoció a Wilde desde sus días de estudiante. Esto como que no le cuadró mucho al viejo Wilde, pero con el tiempo ya como que hicieron las paces, se arreglaron
Y después de la caída de Wilde, Stoker fue uno de los pocos que siguió tratándolo. En el 31 de diciembre de 1879 nació el único hijo de Bram Florence, al que bautizaron como Irving, Noel Thornley Stoker, ya con nombre de terror gótico. Bastante. Pero igual se llamaba Irving por el man con el que hacía teatro, Henry Irving, ¿cierto? Sí, o sea, Irving, o sea, sí, Irving. La cosa es que la colaboración con Henry Irving fue muy importante para Stoker y a través de él se involucró en la altísima sociedad de Londres, donde conoció a James Abbott McNeill Whistler y ni más ni menos que a Sir Arthur Conan Doyle. De trabajar para Irving, el actor más famoso de su tiempo y administrar uno de los teatros más exitosos de Londres, hizo que Stoker fuera un hombre notable, aunque bastante ocupado. Gracias a Irving, Stoker también conoció a Hal Klein, quien se convirtió en uno de sus amigos más cercanos y fue a quien le dedicó Drácula. Stoker comenzó a escribir novelas mientras trabajaba como gerente de Irving y secretario y director del Lyceum Theatre of Londres, comenzando con The Snake's Pass en 1890 y Drácula en 1897. Durante este periodo, Stoker formó parte del personal literario de Daily Telegraph en Londres y escribió obras de ficción, incluidas las novelas de terror La Dama de la Sabana Santa de 1909 y La Guarida del Gusano Blanco en 1911. Después de sufrir varios accidentes cerebrovasculares, Stoker murió en Londres el 20 de abril de 1902. Algunos biógrafos atribuyen la causa de muerte a un ataque vampiro. No, sí, aunque puede ser. Bueno, el exceso de trabajo. Otros dicen que fue una sífilis terciaria, que ojo, también se transmite por la sangre, solo apunto porque vampiros, doy el dato. Pero su certificado de función nombró la causa de muerte como ataxia locomotora de 6 meses. O sea, presuntamente una referencia a la sífilis. Además de Drácula, les queremos recomendar para que conozcan a este autor, a Bram Stoker, La Joya de las 7 Estrellas de 1903, El Hombre de 1905, La Guarida del Gusano Blanco de 1911, El Invitado de Drácula y otras historias de terror de 1914, que ya viene siendo póstumo. Y también los ensayos, la censura en la ficción de 1908 y la censura en las tablas de 1909. Y reléanlo porque ahorita estamos cumpliendo justamente 110 años de la muerte de Bram Stoker, que es la razón por la cual estamos haciendo este capítulo. Y la mejor forma de celebrar esto es leyendo. Claro que sí. Antes de escribir Drácula, Stoker conoció a Armin van Buuren, un escritor y viajero húngaro judío. Drácula probablemente surgió de las oscuras historias que este hombre le contó sobre las montañas de los Cárpatos. Los Cárpatos es una terrorífica cordillera llena de vampiros, hombres lobos y adolescentes cazavampiros que cruza Austria, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania, Bulgaria, Serbia y llega hasta el norte de Hungría, más o menos. Lo que le convierte en la segunda cordillera más larga de Europa, tras los Alpes, que también dan un poquito como de miedo. Pero venga, ¿y en medio de todo esto está Transilvania? Pues sí, o sea, Transilvania está en Rumania y es muy bonita. Hay que ir porque las autoridades dicen que la región está libre de vampiros. Echaron vampiricidas y no hay vampiros. Aún con vampisol no hay vampiros. Pero bueno, claro que las historias de Banbury le llamaban un montón la atención a Stoker. Él ya venía trabajando en el Conde Drácula, desde hace mucho tiempo y estaba investigando el folclore de Europa Central y del Este y con todas esas historias mitológicas de vampiros que tenía. Se han sugerido muchas figuras como inspiración para el Conde Drácula, pero no hay consenso. El Conde Contar es una de ellas. Obviamente. Un coco, 2 cocos, 3 cocos. Y lo queremos mucho. En biografía de Stoker de 1962, Harry Ludlam sugirió que Armin van Buuren, profesor de la Universidad de Budapest, proporcionó a Stoker de información sobre Vlad Dracula, comúnmente conocido como Vlad el Empalador. Vlad III de Valaquia o Transilvania, mejor conocido como Vlad el Empalador o Vlad Drácula, pues fue príncipe de Valaquia entre el 456 y 462 y está considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia y héroe nacional de Rumania. Algunos rumanos no están de acuerdo con eso, pero pues va a ser lo que suele. En los nacionalismos, hombre. Drácula es una adaptación del vocablo rumano Dracul, que significa demonio. Vlad, coronado rey de Valaquia por intercesión del sultán otomano, dedicó los primeros años de su reinado a vengar la muerte de su padre con los métodos más salvajes, especialmente contra los súbditos de los boyardos. Perdón. El hombre daba miedo y sus ojos eran tan penetrantes, su rostro estaba monopolizado por un prominente y terrorífico bigote. Una vez Vlad Tepes invitó a los boyardos a una cena de Pascua en 1459 que, una vez terminada la comida, inició la masacre, mandó a empalar a los más viejos, a los jóvenes les perdonó la vida, pero los envió a construir diversas fortificaciones en cuyas obras, pues la mayoría
pasaron al papayo, murieron. Con la intención de borrar la disidencia de sus territorios y rebajar el poder de la nobleza, Vlad ordenó ejecuciones masivas con las ciudades como Kronstadt y Hermannstadt, que no le llevaban en la buena. El man como que lo tenían en la mala. Se calcula que entre 1456 y 1462 mandó a ejecutar la friolera de 60.000 personas por empalamiento y otros métodos de tortura. Dotaba algunos de estos empalamientos multitudinarios de formas geométricas y sentía fascinación por crear bosques como de picas humanas o cosas así. Me gusta que sea una friolera. Me encanta esa Sí, palabra, sí, es sí, buenísimo. sí. Bueno, a Stoker esta historia le pareció como linda, como para ser, por ejemplo, una novela. Lo normal. No, obviamente. Lo normal. Drácula es una novela epistolar. ¿Esto qué quiere decir? Que se narra a través de cartas, fragmentos de diarios, artículos periodísticos, noticias y toda esta película. No tiene un solo protagonista, pero comienza con el abogado Jonathan Harker haciendo un viaje de negocios para quedarse en el castillo de un noble de Transilvania, el conde Drácula. Era como el Airbnb, más o menos. Harker escapa del castillo después de descubrir que Drácula es un vampiro. Y el conde se muda a Inglaterra tras Harker y ahí llega a la ciudad costera de Whitby. Un pequeño grupo liderado por Abraham Van Helsing, tocayo del autor, caza a Drácula y al final efectivamente lo... No diga que al final lo mata porque... Pero si ya todos sabemos en qué acaba, o sea, lo hemos visto en películas, en series de TV, en cómics, en obras de teatro, en óperas, en teatros de marionetas, hasta con fanfiction en Wattpad ahí. Sí, no, igual ya estaba muerto desde el principio, o sea, tampoco... Sí, no, tiene razón. Pero tenemos que destacar que algunas producciones cinematográficas que son muy importantes que se vean. Entonces, primero, la Nosferatu de Murnau, de 1922, que no se llama Drácula porque cuestión de derechos tenían que pagar, bueno... Copyright y copyleft desde el 20 y pico. Drácula del 31, que es el de Bela Lugosi, y el Drácula de Bram Stoker del 92, dirigida por Francis Ford Coppola. Peliculaza. En 2006, la BBC hizo una muy buena serie de Drácula, que es la que hay que ver. Hay muchas series de TV, inclusive ahorita Steven Moffat y Mark Gatiss, que son los que dirigen Sherlock y alguito de Doctor Who, están reescribiendo al personaje en el que por accidente viaja al 2021 después del COVID. Y pues no todas son fieles al texto de Stoker. Como Hotel Transilvania, por ejemplo. O el vampiro de las chiquilladas. O la familia Monster. O la chica bam, vampiro, chica bam, bam, bam. O no sean Rice, como, no sé. Y así sí, podemos seguir. Que eso es como muy curioso porque creo que hoy día tú no podrías coger, no sé, una obra X y... no me vendieron los derechos, entonces le pongo Las aventuras de Rodrigo en el siglo XXV. Y ya no le pago derechos a Hugh Rogers, por ejemplo. Creo que se podría. No sé qué tantos problemas legales tendría, pero bueno. No, Murnau sí. Es que creo que todavía estaban vivos los familiares de Bram Stoker. Ese fue el problema. Ay, madre. Entonces ahí sí toca. Pin. Definitivamente. Baila. Por cierto, Nosferatu es la adaptación favorita de Daniel. Bueno, pero es que, ¿sabe cuál es el problema de los vecinos del conjunto de al frente? ¿Qué? Que no solamente el vecino se viene al conjunto, sino que yo voy al conjunto del vecino. O sea, si yo voy al conjunto del vecino, es posible que el vecino se venga a mi conjunto. Sí, claro. Entonces, cuando Jonathan Harker se va al conjunto del vecino, que son los Cárpatos, atraviesa los Cárpatos y se va a toda esta zona salvaje, etcétera, etcétera, pues ¿qué pasa? Que el vecino raro de al frente también se viene a mi conjunto. Claro, completamente. Y el problema... Como pasa en el libro. Exacto, el problema de Drácula es que hay un viaje de ida y de vuelta, y no estamos hablando del Señor de los Anillos. El viaje de ida y de vuelta es el viaje de Jonathan Harker yendo a los Cárpatos, sí, y el viaje de Drácula yendo a Inglaterra. Y en ese viaje doble de ida y vuelta es donde se configura una de las cosas que para mí es más importante de Drácula, que tiene que ver con una visión económica, social y política sobre una especie de visión feudal, por un lado, sí, que es la que está en Drácula. Sí. Es decir, Drácula es un conde. Sí, es un conde con castillito y un feudo alrededor en donde le sacan la yuquita, exacto, la papita, todo, sí. No claro, sé si había yuca en Transilvania, pero hay que ir a Transilvania para averiguarlo. Si alguien nos está viendo desde Transilvania, ¿hay yuca en Transilvania? Que confirme, por favor. Claro, o sea, es un conde, tiene un castillo, tiene un feudo, o sea, está viviendo ideológicamente en la Edad Media. Sí, completamente. Y Jonathan Harker, ¿qué es? Una vaina inmobiliaria, él vende casas, él averigua... Es de bienes raíces. O sea, no puede haber alguien más diferente a un señor feudal de un castillo, señor conde, que alguien que está tratando de venderle casas a alguien por la modernización y la ampliación de las ciudades, etcétera, etcétera. Es decir, completamente, estamos teniendo un encuentro
entre una alta burguesía, entre unos niveles feudales que son aristocráticos, el conde, etcétera, etcétera, y una burguesía naciente, que es la de Jonathan Harker, que está tratando de trabajar para obtener, se va a casar, va a tener hijos, o sea, el man es un prohombre de su época inglesa, ¿sí? Sí. Y claro, ¿qué es lo que Es sucede? tan inglés que no tiene labios. Por ejemplo. El encuentro entre Harker y Drácula justamente es el encuentro entre dos formas de construcción social, ideológica y política, una que está muchísimo más apegada a la Edad Media, que son esos bárbaros, etcétera, pero otra que está mucho más racionalizada, y por eso cuando Drácula va a Inglaterra no entiende un carajo de lo que está pasando alrededor. Sí, porque el man encuentra cintas magnéticas, el man encuentra grabaciones, ya la esposa de Jonathan Mina Harker, sí. tiene una máquina de escribir. O sea, Drácula se mata escribiendo a mano, porque las cartas se escriben a mano en la Edad Media y en la época feudal, y Mina Harker tiene una máquina de escribir, y creo que ella, si no estoy mal, está aprendiendo taquigrafía porque quiere ser una secretaria profesional avanzada. Si usted es menor de 25 años, probablemente no sepa qué es la taquigrafía. Ni una máquina de escribir tampoco, pero el asunto es ese. A la larga, lo que está haciendo Drácula también, y es una de las grandes cosas que hace Bram Stoker, es un encuentro entre dos formas de construcción de una ideología y una organización política y económica que tiene que ver con el conde se está quedando atrás. El conde se está quedando atrás a través de una visión feudal que ya no se corresponde con el mundo que él está viviendo dentro de Europa, y cuando llega y no entiende nada, el asunto es que se encuentra con una modernidad que lo golpea. Y lo que hacen de una u otra manera al tratar de cazar a ese vampiro es tratar de cazar de una u otra forma esa vieja forma absurda, aristócrata, antigua, medieval y feudal en pro de unos conocimientos. Es decir, iba a decir Heisenberg, perdón, acabo de ver Breaking Bad otra vez. ¿Cómo se llama? ¿Quién? El que lo caza. Van Helsing. Hindenburg, ese, Van Helsing. Van Helsing. Van Helsing es un científico moderno, o sea, está experimentando. El gringo es un gringo que es millonario, o sea, es un millonario que tiene mucha plata y que intenta como enamorar a la amiga de Mina Harker, que es a la que peor le va. Sí. Es un gringo millonario que además es como medio cowboy porque tiene tierras en Estados Unidos. O sea, es el capitalismo y la burguesía y la modernidad, la industrialización, y la industrialización completamente. Y la razón. Hay un tema en contra de un Drácula que está. Este es un paréntesis. Sí. Pequeñito. Pequeñito. Ya que hablamos de Oscar Wilde, ahorita que les contábamos la vida de Drácula, Oscar Wilde tiene un cuento que se llama El fantasma de Canterville. Sí, claro. Que es precisamente una familia moderna mudándose a una casa en donde hay un fantasma. Y es el contraste, de nuevo, en este modernismo y el folclore, lo antiguo, lo medieval. Entonces, ese tema como total. Y si no estoy mal, es publicado muy cerca a Drácula. Es decir, se publica de manera, si no es el mismo año, en años muy, muy cercanos. Y tiene que ver con eso. Hay un montón de modernidad que está como explotando de manera salvaje a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y la idea es ¿qué diablos hacemos con las tradiciones? ¿Qué diablos hacemos con las formas de pensar que vienen de esa gente fea que vive en el conjunto de al frente, que son medios salvajongos, que viven al otro lado de los Cárpatos? Y a los que toca domesticar. Y a los que toca domesticar y enseñar o eliminar. O sea, como hay que eliminarlos porque son malos, porque ellos están, o sea, como que están creando el terror de la antigüedad. O sea, para la modernidad, el terror de la antigüedad es un conde. Obsoleto. Y sí, y esa obsolescencia precisamente yo lo veo como una lectura de esta industrialización depredando a las tradiciones típicas. Exacto. Europeas. Pero además que pide esta genialidad. Jonathan Harker va donde los salvajes, ¿no? Entonces le ocurren cosas malas porque ya son malos. Sí. Entonces se devuelve. Drácula se devuelve a Inglaterra porque dice, bueno, pues yo me voy tras este man porque voy a ver cómo me va siendo todo un señor elegante, por favor, soy un conde. Y va y no entiende un carajo, pero se enamora, bueno, le pasan cosas. Y entonces Drácula lo intenta casar y él se devuelve a su lugar seguro. Pero ya su lugar seguro ha sido infectado de cierta manera por la modernidad. Entonces no vuelve solito, sino que trae a los que lo están cazando. Entonces, claro, ¿qué hacemos para acabar con esa visión vieja, horrible y terrible de la antigüedad mítica, folclórica que está allá? ¿Cómo hacemos para irnos detrás de ese montón de gente? No, pues que toca irlos a eliminar, pero allá. O sea, nos vamos a ir a colonizar estas tierras, no colonizar
Sí, o sea, sí es literal, pero no de manera de batalla, digámoslo así, sino a colonizarlo política, social e ideológicamente con nuestra modernidad, que es lo más iluminado y lo mejor que existe en Europa. Entonces, así podemos irnos y eliminar al otro, pero no eliminarlo solamente como apropiándonos de sus tierras, que sí, pero no apropiándonos de sus tierras, sino apropiándonos de su cultura y poniéndole encima la modernidad, que es el deber ser del siglo XIX y el siglo XX. O sea, vamos a llevarles nuestra modernidad y como no la aceptan porque no la entienden, pues tocó matarlos. ¿Sí? ¿Eso dónde habrá pasado? Es un terror y una novela y algo que va mucho más allá de la imagen del vampiro como tal, sino que el vampiro... Así como se casa el vampiro, se casan las tradiciones. Claro, se están casando esas tradiciones y se están casando las tradiciones de allá, como allá, porque se atrevieron a venir a nuestro conjunto, porque como se están metiendo vampiros al conjunto, entonces para evitar que se sigan metiendo vampiros al conjunto, pues ahora vamos al conjunto de al lado y echamos ese conjunto al suelo y gentrificamos ese conjunto al frente porque Drácula es la historia de la gentrificación de Europa, o sea, básicamente. O sea, Quédense con eso. Claro, lo único que falta es que todos sean hipsters. Sí. Y que haya muchas barberías. Hay un tema acá con el vampiro, y es que si bien han habido muchas historias de vampiros, ya ahorita tú nos contarás de dónde data la primera historia del vampiro y cómo nació y todo este tema, que es un dato bien curioso. Precisamente la obra de Bram Stoker es la que toma todos estos elementos que rondaban el folclore, la leyenda y todos estos cuentos que rondaban por Europa. Que si el ajo, que si la estaca, que la entidad del vampiro precisamente ubicada geográficamente en Rumania, porque no necesariamente que existiera Vlad el Empalador como nosotros conocemos el personaje histórico, existía esta relación con lo que es el cuento de terror de Drácula. Entonces este man lo que hace es como que cruza estas dos cosas y dice, vamos a sacar una historia de acá bien interesante. El viejo Bram, siento que... Perdón, sí, le voy a decir. Viejo Bram. El Abraham Bram. Sí. Gabriel García Márquez Gabo. Sí, completamente. Daniel Dan. O sea, sí, el viejo Dan. El viejo Rodri. O sea, Fixifi. Sí. El tema es que... digamos que él como que resetea todas estas historias, datos, informaciones, leyendas dispersas, las encapsula en el libro y a partir de este libro se crea, siento yo, ahorita de pronto el canon del vampiro. ¿Cómo es el vampiro? ¿En dónde vive el vampiro? Precisamente tú hablabas ahorita detrás de cámara, jeje, sobre la historia de cómo nace el vampiro. Claro, lo que pasa es que es bien interesante pensar cómo nace la idea de este monstruo arquetípico que es el vampiro, pero cómo con el tiempo lo que supo hacer Bram Stoker, que fue como muy pilo en eso, fue justamente crear una especie de mezcla de unión, ¿no? Como un montón de cosas que estaban alrededor del folclore, logró convertirlas en un libro porque anteriormente ya había vampiros. O sea, efectivamente el vampiro no es que se lo invente Bram Stoker, sino que es un vampiro que funciona como parte del folclore y principalmente, digamos que la primera gran entrada del vampiro dentro de la literatura se da en La noche de Villa Diodati, que es justamente en el mismo momento, que es muy loco porque todo el mundo dice, oh por Dios, como en una misma noche nacieron dos de los grandes monstruos arquetípicos de la literatura, del cine, etcétera, de la cultura popular, que fueron Frankenstein y Drácula, o en este caso el vampiro, que no era necesariamente Drácula, pero estos dos nacieron en La noche de Villa Diodati con este personaje que es Polidori, que justamente lo que hace es... mayordomo de Lord Byron, era el ayudante de llaves de Lord Byron, algo así. Sí, no, pero era parcero, o sea, era como o sea, pero era una reunión de esos talleres de escritura del Parkway en donde tú llegas y bueno, sáquense de su cuento. Ajá. Claro, pero entonces, claro, llegaba el que estaba dirigiendo el taller de lectura, que era Lord Byron, y dijo, venga, hagamos una cosa, leamos un libro de cuentos folclóricos alemanes, realmente, eran alemanes. Y los cuentos folclóricos alemanes, entonces dijeron, listo, ¿qué hacemos? Entonces dijeron, tratemos de traer estos cuentos folclóricos alemanes y reestructurémoslo para que fueran como ocurren aquí en este momento, ¿no? Esto pasó en el romanticismo. Es como cuando dicen, ay, no, que hagamos la patasola, pero que si estuviera en Bogotá, ¿sí? O sea, como algo así. Pero ellos lo hicieron, obviamente, con los cuentos de folclore de Alemania. Y ahí fue donde, bueno, Mary Shelley escribió sobre Frankenstein y Polidori escribe sobre el vampiro.
vampiro. Que se Ahora, llamaba así, ¿no? El vampiro. El vampiro, el cuento se llama El vampiro. Después también aparece Sheridan Le Fanu, etcétera, etcétera. Correcto, Pero Carmilla. ¿qué es lo que Carmila? Bueno, el asunto es que logran como traer o logran reactualizar ese tipo de folclore y convertirlo en un personaje prototípico literario, pero sigue formando parte de una u otra manera de lo folclórico. Es decir, sigue siendo como un texto de terror y es un texto de terror de corte folclórico. Justamente. Sí. Lo que hace Bram Stoker, que es lo más pilo, es que agarra este tipo de tradiciones que ya habían aparecido en Sheridan Le Fanu, que habían aparecido en Polidori, y los trae o los reubica dentro de una Europa que ya no solo, que está dividida en dos. Entonces, hay una Europa que es la Europa salvaje y hay una Europa que es la Europa civilizada, ¿no? Sí. Hay una especie de corte geográfico, además, que está dado por los Alpes, los Cárpatos, etc. Pero entonces todo lo que ahorita conocemos como la parte, ¿qué es esa? Oriental de Europa, es decir, Hungría, Polonia, todos estos que nombraste ahorita, eran como los salvajes, eran como los que se habían quedado en una edad anterior. Sí, completamente. Y de los Cárpatos para acá, la modernidad. Claro, somos re inteligentes, somos muy cool, sí, no sé qué. Tenemos air fryers en la casa. Exactamente, todo. Exactamente. En cambio, los del otro lado, pues como están viviendo en otro lado y la gente los va a visitar y por eso el Conde Drácula tiene un Airbnb. El asunto es que lo que hace Bram Stoker es justamente empezar a ubicar el personaje del vampiro, que es folclórico, a través de una mirada mucho más amplia que incluya de cierta forma estos dos espacios que son el lado de la Europa salvaje, que está tendiendo más hacia lo medieval, y la Europa inteligente y culta y cosmopolita, que son Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera. Y sobre esa gran Europa partida en dos, el plantea el personaje del vampiro. Y eso es tan así que el mismo Jonathan Harker, cuando está arrancando el libro, cuando él llega a toda la parte de los Cárpatos y está pasando por el desfiladero del Volgo, él dice: me siento como si estuviera del otro lado del mundo. Exacto. Es otra sociedad, hay un tema un poco más rural, bucólico, en donde la gente está como un poquito más aferrada a las tradiciones, al folclore, a la leyenda. Y a partir de aquí, yo para mí, lo parteaguas del vampiro, ya todo el mundo se imagina y la cultura pop lo asocia a todo lo que plasmó Bram Stoker acá. Claro, porque de cierta manera nosotros tenemos que entender que el sujeto vampírico... Vampiro. El sujeto vampírico se configura como un personaje de terror, ¿sí? O sea, actualmente nosotros decimos el vampiro es de terror. Nosotros leemos este texto y nosotros decimos, bueno, hay otra gran cantidad de posibles interpretaciones que se hace, no necesariamente como que Bram Stoker dijo, quiero hacer un libro de terror, ¿sí? Porque hay muchas otras cosas que pueden hacer. Lo importante acá es que el terror que él publica en Inglaterra es el terror de esa otra gente con la que estamos conviviendo, que son unos salvajes y que son unos bárbaros y que están del otro lado de los Cárpatos y hacen cosas en donde por allá todavía hay brujerías, folclore, monstruos como la tierra inexplorada. Amuletos de la buena suerte. O sea, claro, no sé, ahorita estamos hablando del orientalismo y en el orientalismo nosotros decimos, claro, el lejano oriente es extraño para nosotros, es un lugar raro. Entonces decimos China, India, son extraños para nosotros. Claro, en esa época el lejano oriente era Polonia, Hungría, ¿sí? No, de verdad. Entonces era como, uy, vamos a ser orientalistas y vamos a hablar de esta gente rara que vive aquí como en nuestro mismo continente, pero con los que no nos identificamos. Los de enfrente. Los del frente, los vecinos del otro conjunto. O sea, son los vecinos del conjunto al frente. Se están metiendo vampiros al conjunto. Esta imagen del Drácula llega de cierta manera, o sea, no está escrita para la gente de Polonia, Hungría o de Rumania, sino que está escrita para la gente de Inglaterra o Francia, que justamente está viendo a ese otro bárbaro que está ahí como medio raro, etcétera, etcétera. Y esta imagen del vampiro o de lo folclórico del vampiro se cristaliza en Drácula, es justamente porque ya no se ve como eso otro que está lejano, sino que se configura como un personaje que llega al lado civilizado. Es decir, el vecino que se metió al conjunto. ¿Sí? O sea, tal cual. Es como en Drácula es Bram Stoker diciendo se nos metió un vampiro al conjunto de esa gente que está al frente, que ve el otro lado de la calle que es como medio sucia, puerca, que no entendemos bien porque hace como cosas raras. Entonces, claro, como es el que se mete al conjunto al frente, entonces el vampiro como imagen prototípica literaria o Drácula se empieza a convertir como en el hito prototípico del vampiro.
A tal punto que Lo uno universaliza. lo universaliza si pensamos que en esos momentos, a finales del siglo XIX, lo universal era lo que pasaba en Europa. Sí, sí, completamente. Sí, Sí. o sea, como tenemos que entender que eso es lo que está ocurriendo. Porque, por ejemplo, y simplemente esto es un dato, hay un cantautor argentino que se murió hace un par de años que se llama Gabo Ferro. Pero además de cantar muy bien, se los recomiendo, escúchenlo, es lindo, es chévere. A mí me gusta mucho Gabo Ferro. Además de ser un cantautor, así como que canta así con la guitarrita, tenía un PhD en historia y escribió una historia sobre la imagen del vampiro en Argentina a principios del siglo XIX. Gabo Ferro, o sea, es muy bueno, pero además es ñoño, es un ñoño. Entonces el asunto es que ya a principios del siglo XIX existía la idea del vampiro en América Latina y se la estaba dando a cierto tipo de personas que estaban a la primera mitad del siglo XIX en Argentina, que es Rosas, era como una especie de dictador argentino. Bueno, ustedes argentinos saben mucho más. El asunto es que ya existía esa idea, pero no se universaliza porque sigue siendo parte del mundo de allá. Sí. Lo que hace Drácula es que lo universaliza porque sí está en medio de Europa. Y al estar en medio de Europa es como que el vampiro se vuelve el prototípico. Y si ustedes ven Drácula y vampiro, en cierto punto se vuelven sinónimos. Sí, claro, se volvió como la marca, como cuando uno dice... Exacto. Betamax. El bet. Estoy viejo. O sea, podía hacer cualquier referencia, pero tuvo que hacer una de... En serio. De 1958, sí, no sé. Sí. Entonces, o sea, cuando uno dice Betamax, que Betamax era una marca, pero es un videograbador, Sí, digámoslo así. exactamente. Entonces, sí, digamos, ya dijimos que Drácula era el vecino al frente, un videograbador, y mejor dicho, ya no. Ya. Pero sí, eso fue lo que hizo. No, sí, ya está interesante eso, ¿no? O sea, como Completamente interesante. lo que hizo Bram Stoker, el viejo Bram. Hay un tema muy, muy interesante en la novela de Drácula y es precisamente la voz, o podríamos decir la no voz de Drácula. Sí, porque claro. Drácula es un fenómeno bien particular dentro del libro y es que Drácula no se construye a sí mismo como personaje, sino que lo construyen todas las personas que tienen contacto con él de manera más o menos cercana. Entonces tenemos pues, el protagonista, Jonathan Harker, tenemos las cosas que Mina habla sobre él, las noticias, los reportes periodísticos que hay. Lo de Reinfeldt diciendo, oh señor, grande Sí. la luz, o sea, también la Sí. grabación. Entonces es como una combinación de la perspectiva o de la versión de los hechos de cada persona que van construyendo este ente que es como... ¿Cómo dirías tú? Que es como un ente que no tiene rostro. No, claro, a mí me parece fenomenal el hecho de que una de las cosas que más fuertes se convirtió como en unas representaciones de Drácula es el hecho de que se vuelve un montón de murciélagos. O en la película de Coppola cuando se vuelve un poco de ratas, así como... O un montón de ratas. Claro, hay un asunto interesante porque tiene que ver con cómo se configura la identidad del personaje de Drácula. Y la identidad ya no se configura como una identidad única, sino como una identidad varía, como una identidad... Es como cuando... Yo siempre lo he pensado en la metáfora de la Biblia. Sí, yo sé, me voy un poco al carajo. Pero en la Biblia, cuando Jesús está haciendo un exorcismo. Entonces Jesús está haciendo un exorcismo y le saca un demonio a alguien y el demonio dice, soy legión, ¿no? Claro. Y entonces después agarra un montón de cerdos y le manda los demonios, porque además son varios, porque son legión, y cada demonio un cerdo. Es como un humano, todo mal que esté, pero 5 cerdos, todo bien. La gran pregunta es, ¿dónde está la identidad del demonio si se puede como distribuir entre 5 cerdos, ¿no? Completamente. Hay un mal, y esa es una visión del mal que surge de la Biblia, pero que también está como muy constituida desde ahí, que tiene que ver con cómo ese monstruo, ese demonio, y recuerden, Vlad es demonio, es un sujeto, pero también es muchos sujetos. Como Drácula es un sujeto, pero también es muchos murciélagos, claro, o muchas ratas, ¿sí? Sí. Y yo creo que esa idea tiene que ver con eso que estabas diciendo. Es decir, con el hecho de que tantas voces lo estén construyendo y esas voces que construyen la identidad se puedan fragmentar, digamos, ideológica y simbólicamente en una gran cantidad de animales que configuran al mismo tiempo un sujeto hecho de varias voces. Que es muy curioso porque, por ejemplo, lo que nosotros sabemos de Drácula, de boca de el que está loco, el que está de Reinfeldt, ni siquiera es de la propia boca de Reinfeldt, es cintas que están grabadas de todo el estudio que le están haciendo porque el man está como medio loquillo. Bueno, completo, está completo loquillo. Pero tiene lógica su locura. Es un loquito, sí. es un loquito lógico. Ya ni siquiera estamos hablando de una versión que una persona te está contando en vivo, sino es
de la versión filtrada por alguien más o por una máquina. Exacto. Y eso hace que haya tantos filtros, es decir, la voz es filtrada por la máquina que es filtrada, de tal forma que mientras nosotros como lectores hacemos todo ese recorrido hacia atrás, básicamente lo que se va perdiendo es como la materialidad del personaje y se difumina, se convierte en un terror que es más un ambiente casi mítico, casi nociológico, no sé, como algo que está muy en el aire, porque ese es el mal. Drácula no es el mal de una persona. No. Es el mal de como el ambiente, el espacio. El mal de Drácula es Transilvania. Cuando llega Jonathan Harker a Transilvania, él ve el paisaje de Transilvania alrededor del castillo como una especie de forma de representación de ese mal que él ya siente aún antes de conocer a Drácula. Completamente. Entonces es como si él pudiera su terror, su oscuridad, etcétera, etcétera, transmitirla, ¿no? Alrededor como si fuera una especie de ambiente. Sí, es un mal, es un ente un poco como etéreo en la manera en como nosotros lo recibimos. Claro. Y otra cosa que me parece muy importante a mí en la representación de Drácula, precisamente acá, es este vampiro se trata como una enfermedad. Sí, clarísimamente. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Murnau? Murnau cuando hace Nosferatu, las imágenes Nosferatu es la favorita de Daniel. Las dos. Bueno, ahorita hay otro Nosferatu que también sacó Neil Gaiman. Es decir, bueno, mejor dicho, de eso no hablamos. Y se viene un nuevo Nosferatu del amigo Robert Eggers. Y también Nosferatu fue de William Dafoe. Pero un momento, el asunto no es una sobre Nosferatu. Oiga, hagamos un video sobre Nosferatu. O sea, no sobre Drácula, sino... hagamos un video sobre Nosferatu. Dejen en los comentarios si quieren un video de Nosferatu. Sí. Pero no, claro, es una enfermedad y es un virus, es una enfermedad, es un mal que no se puede materializar como el monstruo arquetípico, sino que es un mal evanescente, por un lado, pero es un mal evanescente que se va transmitiendo por todo lado. Entonces, eso lo que hace, de una u otra manera, es construir la idea de que no podemos centrarnos en un sujeto, y eso ha ayudado a que haya siempre muchas interpretaciones sobre Drácula. Entonces, así como existía, por ejemplo, solamente para hablar de otra interpretación, así como existía la interpretación de que Drácula es eso antiguo que llega a Europa, que es la Europa de la industrialización. ¿Sí? Mientras la industrialización es buena, lo antiguo es malo. Hay otras lecturas que se han hecho posteriores en donde Drácula ahora es la interpretación de lo industrial. Es decir, completamente. Porque es loco porque Drácula al principio es como lo feudal en contra de lo industrial, pero después se convierte en lo industrial. En esa clase alta, explotando o chupándole la sangre de manera literal o figurada a las personas que trabajan a su alrededor, que no tiene nada que ver con que hayamos hablado hace un tiempo de Severance y de cómo nos va en el trabajo. Es decir, podemos decir que Severance es una forma de reinterpretar a Drácula. No sé, pero el asunto ya eso es jalar demasiado la pita. Sí. Pero en algún punto, claro, el chupar la sangre del otro es quitarle su energía vital. Completamente. Es decir, no es chuparle sangre ya, es quitarle su energía vital. Y lo que se interpreta en el momento de la Inglaterra de la industrialización, que se relee Drácula, esa relectura de Drácula desde la Inglaterra de la industrialización, tiene que ver con cómo también esos burgueses se convierten en Drácula. Y es muy loco, claro. Es como Drácula es por allá lejos y entonces lo matan, pero es como si al matarlo ellos tomaran toda su vitalidad, su agencia, mejor dicho, y al tomar su agencia, los mismos que lo cazaban antes se convierten en Drácula, convirtiéndose en los burgueses que a su vez tienen industrias que están chupando la sangre a los proletarios. Y para nada vamos a hablar de marxismo en este canal. No, pues por favor, una sombra recorre Europa, que es la y no es Drácula. Que es la sombra de Drácula. Es la sombra de Drácula la que recorre Europa, pero también es la sombra del comunismo, porque entonces sombra contra sombra. ¿Sí? Entonces, el asunto, cuando nosotros leemos desde un punto de vista ideológico, político y social, este libro está atravesando esas tres etapas, digámoslo así, de la economía y de la sociedad, que es la etapa de lo aristocrático, lo burgués y lo proletario. Pero como en algún punto la imagen de Drácula es tan poderosa que se puede trasladar desde lo feudal hacia lo burgués. Lo burgués y lo industrializado, completamente. Exacto. Es que la verdad es que podríamos hacer cuántos
cuántos análisis y cuántas lecturas diferentes que serían completamente viables en el siglo XXI. Total. A todo lo que... Total. todo lo Es que decir, toca el libro. nosotros es muy particular porque nosotros, o sea, la imagen de chupasangre o la imagen de que hay alguien que te está chupando la energía vital es algo que ya se ha salido del personaje mismo de Drácula y se ha convertido en una metáfora misma del trabajo, por ejemplo. O de la gente que tiene 40 años y sigue viviendo con los papás. No, mentira, yo no estoy viviendo con mi papá. Yo vivo solo. Los invito a mi casa para que se den cuenta. No, el asunto es, el chupasangre se ha convertido como en esa metáfora del que chupar la energía del otro y obviamente eso ha atravesado una gran cantidad de elementos que tienen que ver con las formas en las cuales se ha pensado la economía y la sociedad desde el marxismo también, ¿no? O sea, el marxismo tiene que ver con cómo hay un grupo social que se está cansando de que le chupen la sangre, entonces se va a ir en contra del nuevo monstruo de la burguesía y de la industrialización también, ¿no? Y esa imagen ya quedó como muy grabada en la conciencia colectiva porque siempre que uno se imagina el castillo de Drácula es precisamente el castillo en lo alto y abajo la gente trabajando, le arando la tierra, sacando los recursos y precisamente de esa chupada de sangre se puede hacer la lectura como lo que tú decías. Claro, no, y eso es chévere porque además hay que pensar, volviendo a lo que estabas diciendo al principio de este pedacito, y es, si a Drácula lo construyen las voces de los otros, sí, que lo intentan cazar, pero que caen bajo su hechizo, etcétera, etcétera, valdría la pena pensar cómo nosotros estamos construyendo esos grandes monstruos de la contemporaneidad. Como los grandes monstruos de la contemporaneidad, que parecen también que están como hechos desde lo alto, etcétera, etcétera, en realidad también son construidos a partir de las voces de las otras personas. Y eso, de cierta manera, les quita materialidad y les da la impresión de que son cosas de las cuales nunca podremos salir. Y entonces recuerda lo que dice Ursula Le Guin. Ursula Le Guin decía, también creíamos que el poder de los dioses... El poder divino de los reyes era eterno, pero la humanidad cuando se pone de acuerdo puede montar un canal de YouTube y hablar de ciencia ficción. Exactamente. Una última recomendación, antes de que se me vayan. Hay una novela chiquitita de un mexicano que se llama José Luis Zárate. La novela se llama La Ruta del Hielo y la Sal y lo que hace es una reinterpretación del viaje de Drácula entre Rumania e Inglaterra, que es una parte que no cuentan en el libro porque dicen como viajó y hubo muchas tormentas y ya. Y entonces este man José Luis Zárate agarra ese pedacito y con eso construye una novela increíblemente buena, retomando el personaje de Drácula y volviéndolo. Vamos a hablar sobre Irving, Oscar Wilde y Bram Stoker. Es muy interesante la lectura que hace José Luis Zárate en un libro de homoerotismo. Oh, vea pues, interesante. Que por cierto, ahora que tú mencionas ese del viajecito, si bien es un instante corto para lo que tiene para la longitud de la obra, marica, esa parte de cuando se montan al barco y todo lo que va pasando en el barco, que hay alguien que está viajando con nosotros, eso es un cuento de terror muy bacano. O sea, la lectura que tú puedes hacer, eso perfectamente puede ser un cuento y como cuento de terror funciona a la perfección. Es del carajo, es muy chévere. Excelente. Por eso y por otras razones más, lean al amigo. Y porque, al viejo Bram. Y porque Bram cumple 110 años de fenecido. Sí, pobrecito. sí, pero sí. nos dejó esto. Sí. Nos dejó esto y leerlo. Leerlo es la mejor cosa que podemos hacer. O releerlo. Y esperamos que les haya gustado nuestra lectura, nuestra versión de Drácula. Y si quieren apoyar un canal que 100% respeta los protocolos de los bancos de sangre, denle like al video, suscríbanse al canal y toquen la campanita. El video al like. Sí, Estuvo buenísima. sí. Bueno, y coméntenos, en serio, queremos escucharles cuáles son los Dráculas que más les gustan, cuál es su visión de Drácula. Y también en Instagram, canal Rayita al Piso Estereoscopio. Y queremos saludar a quienes nos comentan y nos comparten en redes sociales, que esta semana fueron Juan Rafo, Sergio Amaya, Mónica Gutiérrez, hola, Denis Arce, MJ, Manuel González Castro, Franco Cabrera, Guillermo Ramírez, Lisandro Sarmiento Abril, Laura Ponce, Miguel Echavarría Vázquez, Álvaro Rojas Fernández, Alberto Fernández, pero no es el presidente de Argentina. Si no es el presidente de Argentina, nos está viendo. Hola, Alberto. Araceli Guerrero, Juan Collar Calderón, Jenny Caterine López Rodríguez, Denise y Juan Camilo Salamanca, que entre otras cosas sí donen sangre, eso le dan a uno un juguito y una galleta. Bacano. Sí. Yo no puedo porque soy, no sé, nunca he podido, siempre tengo algún problema para donar sangre. Siempre soy muy flaco, que me hizo un tatuaje. No toca ir a Transilvania, así que por ese lado. Dato curioso, así, dato de chisme. Resulta que hace unos
No, en ese momento, este es el momento en el que Stereostopo se vuelve sweet. Sweet. Les tengo el chisme. El tema es que Daniel nos hizo mala cara. Sweet. Hush. El chisme es el siguiente. Hace más o menos entre 10 y 15 años, la familia de Bram Stoker la llaman desde Islandia a decirle: hey, nosotros acá tenemos una copia de Drácula que es completamente diferente a la que conoce el mundo. Ah, miércoles. Y los manes dicen como: eso debe ser paja, marica. Tiene que ser completamente paja. Pero igual los manes dicen, bueno, a la insistidera que sí, que miren, ¿cómo hacemos que para la publicación y tal, no sé qué? Ellos mandan a un emisario a que revise los manuscritos. Que se llamaba Jonathan. No se llamaba O sea, Jonathan. mandan Jonathan a Islandia. Y Jonathan se encuentra un castillo gigante. Ah, no, ok, perdón, me estoy imaginando la historia. Entonces, mandan a Jonathan. Y el man revisa los manuscritos y está firmado por Bram Stoker, marica. Y el man regresa, así como regresa Drácula, y dice: marica, sí es cierto, mire, pasa y esto y esto y esto. Y la historia la historia es completamente diferente. ¿Qué pasó aquí? Y los manes comienzan a investigar. Y resulta que el manuscrito fue escrito entre 15 y 20 años después del manuscrito original. Y en Islandia, Bram Stoker en su momento se contactó con un man que se llama como Valdimar Asmundsson, una vaina así. Y los manes reescriben una versión diferente de Drácula porque el amigo Valdimar le dice a Bram Stoker: hey, tu libro está bacano, pero aquí en Islandia no da miedo. No. Entonces los manes, bueno, ¿y qué le hacemos? No, vamos a cambiarle, mira, vamos a Le ponerlo pusieron así, banda ta. sonora de Bjork. De una. Uy, sí, sería excelente. No sé, es terrible porque como siempre piensa en Islandia y solamente tiene como referencia Sí, Björk, ya, está, completamente. okay. Y cuando los manes se encuentran, marica, esto toca publicarlo. O sea, el manuscrito lo escribieron como en el 1905 por ahí. Y lo publicaron hasta la luz del día, en donde ya lo vio el mundo, en el 2008, 2010. Y el libro se llama Los Poderes de la Oscuridad. Y dice Bram Stoker y Valdimar fulanito de tal. Entonces, es una vaina que yo me quedé como: ¿en serio, marica? ¿Qué es ese ¿Cuánto? libro? Está por ahí dando vueltas. Además, por ahí alguien que ya lo haya leído lo consigue en cualquier lado de Ediciones B, hasta donde recuerdo. Entonces, es una relectura. Está en español. Sí, está en español completamente. Entonces, ahí les dejo el chisme como por si quieren leer una versión diferente. De hecho, el man no se llama Jonathan, se llama Thomas Harker, en el protagonista de la novela original. El protagonista de la de Islandia. De la de Islandia se llama Thomas Harker. Entonces ahí les dejo como el chisme. Harkerson tiene que ser. Harkerson. Ese es muy estereotípico. Harkerson, sí. Perdón, amigos de Islandia, no conozco mucho su país. Vi una serie que se llama Katlia, que es muy buena, que es como de terror gótico y New Weird, que tiene que ver con volcanes, No es pero como, nada más. No es como un poquito una relectura de Solaris de Stanislav Lem. Sí, pero con volcanes. Carajo. Pero bueno, esa es otra serie. Algún Sí, día, sí, si sí, quieren que hablemos de Katlia, que es ciencia ficción Sí, volcánica escriban y de ahí. terror también. Ciencia ficción volcánica chévere. y geológica. Exacto, es ciencia ficción volcánica. Bueno, pregunta, ¿cuál es tu con de yo quiero, bueno. yo quiero más chismes. Hush, ¿no? A ver. Hush. ¿Cómo así que hubo un Drácula en Barranquilla? Sí, eso. Pues, puta, no se los contamos, sí. Resulta que en Barranquilla teníamos a este cronista, periodista, columnista, el man muy respetado, que se llamaba Ernesto Macaulay, ya falleció, en paz descanse. El man tomó una leyenda de las calles de Barranquilla que decía que un man salía todos los años en los carnavales de Barranquilla disfrazado como vampiro, hasta tal punto que el man empezó a creerse la película. Es decir, hubo un punto en el que posiblemente Shakira y Drácula se conocieron. Sí. Shakira bailando Drácula bailando el Waka Waka. Entonces, el tema es que el man escribe la historia y hacen una película sobre eso, y la película se llama El Último Carnaval, en donde tenemos el protagonista es Jorge Cao, que es como el cubano más colombiano que existe. Sí, el cubano que siempre ponen como colombiano costeño en las producciones colombianas. Entonces, Siempre el como, man... tenemos costeños, no, pero tenemos un cubano. Sí. Si a total eso se escucha igual. Entonces, como... Se escucha igual. Sí. Barranquillero cubano, pongamos el mismo. Entonces, está esta película que fue como una de las cosas que uno podría decir que es como el gran legado que dejó Ernesto Macaulay en la cultura caribe, que es este vampiro que
camina por las calles de Barranquilla en pleno carnaval y se empieza a creer el cuento y se vuelve loco. Buenísimo. Y come morcilla porque es sangre. No, mentira, no come morcilla. No come morcilla. Es muy bueno, pero entonces vean Los vampiros, es muy bonito. Simplemente para recomendarles otra película de vampiros que no necesariamente es Drácula, pero es interesante. Hay una película de una directora que filma en Turquía, creo que se llama Una chica camina sola de noche, que es un vampiro, que es un adolescente. Que es un adolescente que va caminando por acá y es skater. O sea, es un adolescente así y además está pura sangre. Que pura sangre es el terror gótico colombiano. Que es estas películas del grupo de Lisandro y Andrés Quezado, que hizo el cortometraje nada más. Y hay el de las gafitas. El que se murió. El ¿Cuál? de... No sé. Ospina. Ah. Y entonces está todo este grupo que hace el terror gótico tropical, y del terror gótico tropical obviamente está Pura Sangre, y Pura Sangre es una película de vampiros, y entonces es una lectura mejor dicho, y Daniel nos está obligando para que hablemos de Vampiromanía, que no sé qué es, así es que... una serie de 1989 de la televisión colombiana que es muy chévere y que no se encuentra nada en internet, pero si no les mostráramos algo, vean, o sea, si alguien de mi edad me ha visto por allá en Alpha Centauri y ha visto Vampiromanía, por favor comuníquese, porque Vampiromanía, Buffy la casa de vampiros, es que hay mucho, pero Vampiromanía son vampiros 100% colombianos y fenomenales, es como... Me pregunto qué habrá pensado Bram Stoker si ve Vampiromanía. Los dejémonos de vainas revuelto con vampiros. Puchis. Puchis es un vampiro. El vampiro mayor era Estamos Karen yendo Alga. muy al carajo. Tenemos que hacer otro programa sobre vampiros, en serio. Ay, no puede ser.